no se trata de un estado mental nada más. Tiene que ver con estar en una plataforma, en un escenario sobrenatural. Por eso todos los temas que estamos abordando los jueves, estamos arrancándolo desde esta fuente de decir, tiene que ver con un plano sobrenatural. No tiene nada que ver con lo que yo puedo expresar, aparentar, creer o fabricar como ser una mujer de paz, sino que tiene que ver con ser una persona que puede caminar, transitar la vida en un plano de lo sobrenatural, ¿no? Y yo estaba pensando, digo, a ver, Señor, ¿qué creo, no? Que yo pienso que es vivir en tu paz. ¿Qué significa vivir en tu paz? Y el Señor me traía varias palabras que describían la paz, ¿no? Y todos queremos paz. ¿Alguno quiere paz? ¿Sí? Sí, pero no el así. ¿Realmente querés esa paz permanente? Porque esa es la que el Espíritu Santo, ¿no?, nos puede dar, y una vida en el Espíritu Santo nos da frutos de ser personas que viven en paz. Y yo pensaba, ¿qué sería ser? ¿Qué sería tener? ¿Y qué sería vivir en paz? Y una de las primeras palabras que me venía a mi corazón era ser una persona de reconciliación. Una persona reconciliada. Y vamos a hablar acerca de estas palabras. ¿Qué significa ser reconciliado? ¿Qué significa estar en acuerdo? Estar en paz, tener el fruto de la paz es ser una persona que está en acuerdo, es ser una persona que vive en plenitud, es ser una persona que vive en descanso. Eso es una persona que tiene el fruto del espíritu de la paz. Una persona que está en restauración, una persona que está en armonía, una persona que está en serenidad, en estabilidad. ¿Cuántos se sienten personas estables? Santo. Pero yo decía, bueno, qué tremendo, porque si es un fruto del Espíritu, es algo que no es ocasional, es algo que tiene que llenar toda nuestra vida. Yo no quiero vivir momentos esporádicos, no queremos vivir momentos esporádicos de paz. Queremos vivir en paz, queremos vivir a través de la paz, queremos poder expresar paz. ¿Y primero con qué? La paz se manifiesta en medio de las circunstancias. Yo puse como primer punto, la paz se manifiesta en medio de cualquier circunstancia, ya sea en un escenario hostil, ya sea en un escenario de incertidumbre, ¿no?, ya sea en un escenario de amenaza. La paz que se manifiesta por lo sobrenatural se puede dar en cualquier escenario, en cualquier circunstancia. Por ende, la paz no se condiciona según el escenario. Ahora, cuando nosotros podemos describir la paz con características humanas, claramente sí se condiciona por el escenario. Cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, cuando no hay incertidumbre, cuando todo funciona bien, ¿no?, cuando todas las cosas calzan, es muy fácil decir estoy en paz. Pero el tema es decir, cuando yo puedo vivir en paz aún en medio de las circunstancias hostiles. Ahí voy a poder ver que eso es un fruto del Espíritu, porque realmente, humanamente, no podría ser. El otro día, bueno, casi todos los días hablo con Isabel Ríos, ¿no? Nuestra pastora, tía, amada, líder, que hace poquitos meses perdió a su esposo. Y bueno, y todos los días me manda, o día por medio, así sin exagerar, la foto de una flor de Jorge, la foto de una, ¿no?, de la gata de Jorge. Y me dice, solo por la gracia del Espíritu Santo sigo en pie. Solo puedo seguir durmiendo en esta casa, solo puedo seguir dirigiendo una santa cena, solo puedo seguir por la gracia, por la misericordia de Dios.
Yo digo, wow, qué mujer tan entera parece, ¿no? En medio del llanto, obviamente, en medio del dolor. Pero ¿cómo puede en medio de esa circunstancia ser esta mujer de paz? Por un fruto del Espíritu. Porque una vida llena del Espíritu Santo nos permite vivir paz en medio de cualquier escenario. Juan 14, 27. ¿De dónde yo puedo recoger la paz? Me la da el Señor, no me la da el mundo, no me la dan las circunstancias, la paz me la da el Señor. Entonces, ¿la fuente cuál es? Es una fuente divina. Y cuando la fuente es una fuente divina, las manifestaciones son sobrenaturales. Porque la fuente no es humana. Donde yo recojo la paz, no es humana. Entonces, el efecto, la manifestación es sobrenatural. Ahora, si la fuente es humana, la manifestación va a ser ¿cómo? Natural. Si la fuente es humana, la manifestación va a ser natural. Si la fuente es divina, la fuente va a ser sobrenatural. Por eso yo tengo que buscar de dónde estoy recogiendo, ¿no? De dónde me estoy alimentando de esa paz. Y esa paz sobrenatural va a hacer que sea algo imperecedero. Y voy a poder vivir una vida llena del Espíritu Santo en medio de las circunstancias. Voy a poder vivir la paz con quién también. Dijimos en medio de las circunstancias, tengo que vivir paz con mi hermano. Esta es la más linda. Vivir paz con mi hermano, en mis relaciones interpersonales. Lograr poder vivir este descanso, esta restauración, este acuerdo, ¿no es cierto? Esta paciencia con mi hermano. Si yo tengo relaciones en conflicto, si yo tengo relaciones en fricción, claramente no voy a estar manifestando al Espíritu Santo en mi vida. El Señor nos manda a no vivir solamente en paz en las circunstancias, sino también vivir la paz entre los hermanos. Y no de manera selectiva. No puedo yo andar seleccionando con quién vivo en paz y con quién no vivo en paz. La palabra nos llama a vivir en paz ¿con quién? Con todos. Entonces ahí es un gran desafío que tenemos. La manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, el fruto de la paz, se tiene que ver manifestado, se tiene que ver obvio, ¿no? Se tiene que ver a simple vista en nuestras relaciones. ¿Cómo? A través del perdón, a través de la restauración, de la reconciliación, a través de dejar las cuentas saldas, ¿no? De decir, bueno, pasó mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Yo te quería decir esto. Gracias, perdón, lo vi. O aún preguntar qué fue lo que pasó, no entendí. Pero cerrar esos círculos. Eso trae paz. Si yo quiero ser una persona que tiene un fruto del Espíritu en paz, de la paz, tengo que revisar mis relaciones. Ahí tenemos en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. Con todos. Y eso nos va a hacer vivir una vida en lo sobrenatural. A veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo experimentar la paz? ¿Qué está pasando? Tengo que revisar a veces cómo están nuestras relaciones interpersonales. No solamente con los cercanos, con los que vemos cada día, sino también con los que tal vez no vemos hace mucho tiempo. Tenemos que revisar cómo están nuestras relaciones interpersonales para que la paz sea con todos. Dijimos paz en las circunstancias, paz con las personas y ¿sabes qué? Paz también ¿con qué? Con uno mismo. Muchas veces tenemos gran conflicto con nosotros mismos.
No hay reconciliación con nosotros mismos, no hay acuerdo con nosotros mismos. Y eso nos lleva a grandes conflictos internos que no nos hacen vivir, ¿no?, en un plano sobrenatural de paz. Y el Señor nos quiere llevar a un tiempo de armonía con nosotros mismos. Un tiempo de paz con nosotros mismos. A veces nos vemos al espejo y nos causamos tanto conflicto, ¿no? Como, ¡ay, qué fastidio yo misma! Y eso mismo nos lleva a un estado de inquietud, de inestabilidad, de humanidad, ¿no?, de algo muy terrenal. Y nos salimos del plano sobrenatural. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere traer esa manifestación de su Espíritu Santo en nuestra propia identidad. Que podamos estar en acuerdo con nosotros mismos, con lo que el Señor hizo en nosotros, sin tanto conflicto interno. La palabra en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Él y de Él podemos encontrar esta estabilidad emocional, mental, de voluntad en nuestra alma. El Señor quiere llevarnos a una reconciliación, a dejar de tener conflicto cuando los escenarios son hostiles, con la gente, conmigo mismo, sino que Él se pueda manifestar con su paz. No solamente con nosotros mismos, sino también con el Señor. Y vos decís, ¿cómo con el Señor? Muchas veces hay conflicto con el Señor. Estamos enemistados con el Señor. Y el Señor quiere traer paz, reconciliación a través de Jesucristo tenemos con Él. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta reconciliación con Dios elimina toda enemistad. Y a veces podemos decir, mirá, yo sigo al Señor, yo soy creyente, yo le sirvo, pero en ciertas cosas estoy en enemistad con Él. Estoy en crisis, estoy en conflicto con Él. Y el Señor quiere traer paz con Él. Y dejar esa cosa, esta cosa a veces de lucha, de paz con la voluntad del Señor, paz con los designios del Señor, paz con los caminos del Señor, paz con los tiempos del Señor. Y dejar de estar en este campo de enemistad. Hoy estaba escuchando a una persona que me dijo, una vez Dios me habló, que tenía que estar en el grupo, ¿cómo me dijo? Guerrear como para el campo de batalla del Señor, no en el bando contrario, me dijo. Como algo así, estoy agarrando las palabras por arriba. Me dice, el Señor me habló una vez, que yo tenía que luchar en el bando de Él, no en el contrario. Pero es que a veces vivimos, ¿no? Tenemos una enemistad con Dios. El Señor quiere que vivamos frutos del Espíritu, de una paz reconciliada con el Señor. Y tal vez esto parece muy profundo, o tal vez vos decís, bueno, pero yo no tengo ningún tiempo de enemistad, pero bueno, tengo que agarrar esto, porque en muchas etapas de nuestra vida, cuando las circunstancias son muy, muy hostiles, cuando hay experiencias muy, muy duras, podemos pasar por este tiempo de enemistad con el Señor. El Señor nos llama a esta reconciliación aún con Él. Y paz con el tiempo, puse yo. Porque para mí el estado, ¿no? Este fruto del Espíritu de la paz no se tiene que manifestar solamente en mi presente.
Yo tengo que poder encontrar la paz en mi pasado, poder vivir la paz en mi presente y refugiarme en la esperanza de mi futuro. ¿No es cierto? Tengo que poder ver este fruto del Espíritu no solamente en hoy, sino que trascienda, ¿no?, los tiempos en mi vida. Encontrar paz en mi historia y con los sueños de Dios para mi vida. ¿Tenés paz con los sueños de Dios para tu vida? ¿Con lo que viene? Y cuando podemos vivir esta manifestación sobrenatural, ahí la ansiedad empieza a retroceder. Viste que los psicólogos, algunos dicen que ansiedad es exceso de futuro. Exceso de pensar tanto en el futuro. Qué bárbaro, ¿no? ¿Hay paz en los tiempos? ¿Hay paz? A veces hay gente que está en mucho conflicto por el tiempo que perdió, lo que pudo haber sido, las oportunidades que dejó pasar, ¿no? Y ahora me quedé atrás, ¿o qué va a pasar? Y no puedo tener paz con mi historia. Y el Señor nos llama a vivir una vida de paz en todas las etapas de mi vida, porque me reconcilio con el Señor y puedo vivir esta paz que es sobrehumana. Es una paz sobrenatural porque viene de una fuente divina que no tiene nada que ver con la paz que me da este mundo. Es una paz que me da solo el Señor. Por eso yo creo que estos tiempos son tiempos que vamos a vivir de estas manifestaciones sobrenaturales. Porque no va a tener nada que ver con las estrategias humanas que yo te pueda decir 2 más 2 es 4 para que te funcione tener una vida de paz. Nosotros no buscamos la terapia, que no digo que la terapia esté mal, pero no buscamos una terapia para que me dé un libro de paso 1, 2 y 3 para lograr la paz, porque no se puede explicar una fuente divina. ¿Cómo la agarrás a la fuente divina? ¿Cómo la contenés a la fuente divina? ¿Cómo le decís hasta acá a una fuente divina? Cuando yo me empapo de esta fuente divina, lo puedo controlar. Y esa paz se mete por todos lados. Se mete en las circunstancias, la paz se mete en mis relaciones, la paz se mete con mi identidad conmigo misma, la paz se mete en mi relación con Dios, la paz se mete en mi historia, porque viene de una fuente sobrenatural, una fuente divina que se manifiesta de manera sobrenatural. Hubo tantos momentos en mi vida, pero tantos momentos en mi vida, que casi siempre tienen que ver con momentos de lucha con la muerte, ¿no? Que esos son a veces los que más nos desestabilizan. Que pensé que se iba todo por la borda, ¿no? Y cada vez que dejé intervenir al Espíritu Santo, algo sobrenatural me inundó. Pero tuve que decidir dejarme inundar por esa intervención divina. Tuve que elegir esa manifestación sobrenatural en mi vida para poder desechar lo humano. Y es muy difícil, porque ¿dónde vivís? En la tierra vivís. Sí, vivimos en la tierra, ¿viste? Sí. Vivimos en la tierra, vivimos en un mundo caído, ¿no? Que nos condiciona muchas cosas, pero el Señor nos dice que nosotros no somos de este mundo. Qué difícil cuando este mundo nos impregna, ¿no?, con todas las realidades, y el Señor nos dice: no vivan por este mundo.
y sin caer en el misticismo, pero el Señor nos lleva a caminar sobre las aguas. Siempre tiene que ver con lo que no veo, con lo que no entiendo, con lo que no comprendo, que me hace caminar en fe. Yo, Señor, quiero, ¿no?, que podamos vivir en este estado de reconciliación, de acuerdo, de plenitud, de seguridad, de descanso, en un estado continuo y permanente de armonía, un estado continuo de paz en cada área de mi vida. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En este punto del tiempo, tú guardas, Isaías 26:3, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera en el tiempo. No quiere decir en el que se le despierta un pensamiento en el Señor un día que salió el sol, como yo, que me pongo de... Yo ya me estoy preparando ahora que viene la tormenta de Santa Rosa para estar de buen humor. Y digo, ¡ay, qué bajón! Viene la tormenta con los días lindos que tenemos. No. Porque mis pensamientos tienen que perseverar en el Señor, ¿no? Y yo digo, amén, Señor, esta palabra sobre nuestra vida, esta palabra de Isaías, de perseverar en Él, vamos a poder guardar completa paz. Pero, como te decía, yo creo que esto tiene que ver con una decisión. Yo decía, hoy le pedía acá a Laurita una alfombra. Y yo decía, a ver, ¿qué es vivir en paz, ¿no? ¿Qué es este fruto del Espíritu? De que yo pueda experimentar y manifestar la paz, como dije, en medio de las circunstancias, con los otros, conmigo misma, con Dios, con los tiempos. Señor, ¿cómo? Eligiendo vivir en la paz. No comiendo a veces de la paz, sino si yo me determino a mí mismo, como decía Job, me determinaré a mí mismo a decir, vivo, Paula, me agarro de la oreja y vivo en este plano sobrenatural, no como si fuese la alfombra de Aladín, ¿me entendés? Y que me levante sobre las circunstancias, que me levante aún en el medio de las relaciones con fricción, que me levante aún en medio de las luchas personales que todavía no logro madurar o no logro vencer y tengo conflicto conmigo misma. No, Señor, arriba. No, porque elijo, ¿no es cierto?, este estado sobrenatural que va mucho más allá. Y yo creo que el Señor nos quiere llevar a una experiencia de esta manifestación sobrenatural, de esa paz que viene de una fuente divina. Creo que los momentos a veces que podemos experimentar más al Espíritu Santo, a veces es cuando tocamos fondo, ¿sí o no? Y digo, decís, pucha, tuve que darme la cabeza contra la pared para poder sentir. Y el Señor nos quiere, ¿no?, en ese punto de decir, mira, no hace falta. Podés vivir en mi paz. Cuando esté la circunstancia bien, cuando la familia esté bien, cuando mi relación con Dios esté bien y cuando no. Porque es una elección que yo decido vivir en esa manifestación del Espíritu Santo. Vuelvo a decir, no tiene que ver con una expresión, como vemos, ¿no? Ahora, ¿no?, la gente que hace yoga y dice, estamos en paz, equilibrio, los chakras alineados. No
tiene que ver con eso, tiene que ver con una manifestación del Espíritu. Entonces, cuando estés en una zona fuera de la paz, cuando estés en una zona desequilibrada, cuando estés en una zona de desacuerdo con Dios, cuando estés en una zona en conflicto con los otros o en conflicto con vos mismo, cuando estés en una zona en enemistad con Dios, cuando estés en una zona así, no esperes a tener las ganas, la voluntad, que las lunas se alineen. No esperes para poder decir, ahora sí. Decir, no, Señor, ahora sí, antes que la circunstancia cambie. Viste que a veces decimos, bueno, voy a las señales, ¿no? Y cuando se abra esta puerta ahí voy a saber que es de Dios y eso me va a dar paz. No. Que trascienda. Y yo creo que eso es realmente una gran manifestación del Espíritu Santo. Aun cuando no sabes qué va a pasar, que haya paz. ¿Por qué? Porque Dios está en control de nuestra vida. Es el Señor que está en control de tu vida. Es el Señor que es tu papá. Es el Señor el que te está guiando. Es el Señor que te lleva de la mano. Es el Señor el que te corrige. Es el Señor el que te ajusta. Es el Señor el que te disciplina. Es el Señor. Y cuando uno elige vivir de Él y por Él y para Él, tengo garantía de poder vivir una vida en paz. Cuando decido, puedo vivir lo sobrenatural que nadie puede explicar. Y que la gente te diga, a ver, contame de ese Dios que en medio de lo que estás viviendo estás en paz, ¿no? Es como, contame de ese Dios. No, porque no hay forma de explicarlo. Contame de ese Dios. Y hoy más que nunca tenemos que contar de un Dios que da paz sobrenatural en un mundo que está clamando por encontrar estabilidad y equilibrio emocional. Ya no saben qué terapia buscar. Ya no el mundo ya no sabe cómo, qué solución, qué estrategia, ya no se sabe qué hacer. El otro día estaba en un local y la chica decía, no, porque fui, ahora hacen, ay, se me fue el nombre, te reconcilian con tus ancestros. Hacen la constelación, es esa. Te reconcilian con la constelación. Entonces, no, porque estás con tu madre, había una crisis, ¿viste? Tipo una sanidad interior, ¿viste? Como que pero de otro ángulo rarísimo. ¿Pero por qué? Porque la gente está buscando cómo puedo dormir, cómo puedo tener esperanza, cómo puedo soñar, cómo la gente está buscando. Y si nosotros en el Señor no lo podemos vivir, ¿cómo vamos a contar del Señor? Es como ese sonido. A ver, haceme ese sonido. Mirá, ese que quedó ahí. Es eso, no es como que va por arriba de todas las circunstancias, que te carcome. Un evento sobrenatural. Y yo quiero que seamos una comunidad de paz, ¿sí o no? Que nuestras familias sean familias de paz, que nuestros matrimonios sean matrimonios de paz. Que cuando nos vamos a dormir, nuestros sueños sean sueños de paz. Cuando armemos proyectos, pensemos en el futuro, sean pensamientos de paz. Más allá de lo
que el mundo nos pueda mostrar. Amén.